Grupo Mercados hemos contactado varias veces, lo hacemos con muchas asociaciones empresariales y también con Oficeme, la agrupación de fabricantes de cemento de España, porque es un buen pulso, es un buen indicador de cómo funciona nuestra economía y también nuestra ecología, que ellos llevan años haciendo esfuerzos ímprobos y mejorando muchísimo en muchos aspectos que vamos a comentar ahora con el director general de Oficeme. Aniceto Zaragoza, buenas tardes. Buenas tardes. Antes que nada, me gustaría hacer un somero balance. Nos quedamos con datos del año pasado por encima. Somero balance de las cementeras de este año pasado y la previsión que tienen para este 25. Bueno, el año pasado fue un año de cambio. Ya tuvimos un incremento de mercado del entorno del 3%, 2,9% de manera un poco más exacta, lo cual significaba una buena noticia limitada. Hay que pensar que nuestro mercado viene de valores muy bajos, y necesita una larga senda de recuperación. Digamos, todo lo que sea confirmar la senda lo vemos como una buena noticia. Este año, 2025, hemos empezado los primeros meses del año con un crecimiento del 5%. Cuando a finales del 24 hicimos una proyección de qué podía ocurrir en el 25, casualmente nuestros modelos determinaban que el crecimiento iba a estar en ese entorno del 5%. Luego todo parece indicar que estamos en una senda de consolidación que por otro lado es completamente necesaria porque los niveles de actividad que teníamos tanto en edificación como en obra pública habían sido muy limitados durante muchos años. A eso iba yo. Ahora se está notando que hay más inversión, no solo actual en obra pública, sino proyectos a medio y a corto plazo. Estamos teniendo crecimiento en las dos líneas de trabajo fundamentales para nosotros, que por un lado es la edificación y específicamente la edificación residencial, porque la edificación no residencial es mucho más voluble, sube y baja con mucha rapidez. La otra es más consistente y estamos viendo que día a día el número de viviendas en inicio de construcción están aumentando. Estamos en el entorno de 135.000 viviendas iniciadas. Esto, que puede parecer a alguien que es una cifra muy relevante, desde luego lo es si comparamos con las 80.000 viviendas que llegamos a tener en los peores momentos, es muy poco si lo comparamos con las necesidades que tiene el país, que en cualquiera de los centros de estudios que lo han analizado llegan a la conclusión que necesitamos más de 200.000 viviendas al año y que además ahora mismo se enfrenta a un déficit que estará en el entorno de las 600.000 viviendas. Esto significa que vamos a tener mucho trabajo por ejecutar en los próximos años. En efecto, todos los expertos coinciden en que haría falta 1 millón de viviendas, muchas de ellas de protección oficial de alquiler. Como usted bien dice, si estamos incrementando en el país entre 300 y 400.000 personas al año entre nacimientos y personas que vienen del extranjero, lo lógico sería pensar, como ustedes bien dicen, que habría que superar, efectivamente en el año 2004-2008 que se hacían 900.000 viviendas, igual no es necesario, pero sí duplicar las actuales, ¿no? Ya no solo para el beneficio de las compañías, sino también para abaratar los costes de alquiler y compra, aunque no sea un tema que ataña directamente a ustedes, ¿no? Claro, y por resolver un tema que es un tema de un derecho básico de los ciudadanos y que la gente necesita una vivienda. Aquí siempre hay que tener en cuenta la perspectiva de largo plazo. Yo creo que este fue uno de los errores que se cometió en el pasado. Construir una vivienda exige un tiempo muy largo. Si incluimos todas las partes de autorizaciones, procedimientos urbanísticos, proyectos, ejecución, podemos irnos perfectamente a un plazo de 10 años, cuando no más. ¿Qué significa eso? Que tenemos que estar pensando ahora mismo qué va a pasar en nuestro país dentro de 10 años y pensar que tenemos que afrontar ese régimen de construcción. Durante años el tema de la construcción en vivienda, por distintas razones y sobre todo por la crisis que veníamos, estuvo abandonada y ahora nos llegan las prisas que son difíciles de resolver. Don Aniceto, de todas maneras, por lo que estamos viendo, al menos la previsión es de seguir creciendo con un crecimiento sostenido de producción y venta de cemento y a la corta o a la larga, en 6-8 años, seguir con ese aumento. La industria española ahora mismo está trabajando mucho en ello y también, como decíamos, en la descarbonización. La última vez que hablé con vosotros era uno de los temas que era un puntal. Creo que se han reunido con el ministro Jordi Hereu sobre este aspecto no hace mucho. Se está avanzando mucho en ello, ¿no? Creando más producción, pero mucho más verde, para decirlo, ¿no? Bueno, nuestro sector tiene un compromiso total con la descarbonización, ¿no? Sobre todo también porque ya hemos visto cuáles son las posibilidades tecnológicas que existen, las distintas tecnologías que nos van a ayudar en esta transición, y ahora lo que necesitamos es implementar
todo esto que está ocurriendo ya en el mundo, que ha empezado a ocurrir en algunos de los países nórdicos en Europa y que nosotros estamos preparados para hacerlo. Esto significa un enorme esfuerzo inversor, enorme, pero también necesita un esfuerzo de educación del mercado. El mercado tiene que demandar estos productos descarbonizados y ahí es donde las administraciones públicas juegan un papel central. Pensemos que en el consumo de cemento aproximadamente el 50% llega finalmente a manos privadas, pero otro 50% se queda en manos públicas. Que haya una empresa ejecutora, constructora que sea privada, el propietario, el promotor va a ser público. Bueno, lo que estamos reclamando es que haya un papel de liderazgo público para consumir este tipo de productos con menor huella. Un apunte sobre los costes energéticos, que también es clave. Algunas veces este año ha habido un par de veces que hayamos sabido que ha habido una petición por parte del Estado, del Gobierno, de parada de las grandes empresas de gran consumo de energía. No sé si eso ha afectado a las cementeras y cómo está este aspecto, porque ahora mismo con todos los problemas que tenemos de red eléctrica y de las renovables, ¿cómo les afecta a ustedes las grandes paradas? Bueno, hay paradas programadas y paradas no programadas. Lo que tuvimos con el apagón fue una parada no programada, obviamente, y estas paradas no programadas generan daños, generan costes, Pero el sector siempre había colaborado desde hace muchísimos años con lo que se vino a denominar en aquella época el servicio de interrumpibilidad, que básicamente lo que hacía era desconectar a nuestras plantas, aquellas que lo habían solicitado a cambio de una retribución del servicio, desconectarse en casos en que la producción de energía eléctrica era escasa y la demanda alta, y servíamos como amortiguador. Una buena parte de la industria española estaba proveyendo este servicio. Este servicio ha ido cambiando básicamente por petición europea, adaptándose a nuevos criterios, y ahora era mucho menos interesante prestar el servicio que lo fue en el pasado. De todas formas, hay plantas cementeras que están ofreciendo el servicio y que por lo tanto es un servicio más del sistema y que se utiliza varias veces al año. En este caso, habla usted de 2 paradas. No sé si exactamente se han producido 2, puede ser, y depende también de las zonas donde uno tiene la instalación industrial. Pero lo otro que tuvimos fue un apagón, no es una burbuja. Yo creo que el servicio de la demanda, el servicio que podemos prestar, las industrias pueden contribuir de manera programada a resolver la tensión que existe entre oferta y demanda en algunos momentos, más con las energías que son menos gestionables. Entonces, es algo que hemos hecho en el pasado, que llevamos muchos años haciéndolo y que probablemente en el proceso de reflexión en el que estamos todos inmersos y yo creo que en red eléctrica y el mundo político probablemente le den un papel más relevante a la industria en este sistema de equilibrio que necesitamos entre oferta y demanda. Nos está atendiendo el director general de Oficemen al municipio de Zaragoza. Es la asociación empresarial de fabricantes de cemento y la más veterana de España. Creo que están celebrando el centenario. He visto por ahí un sello conmemorativo. Cuéntenos un poquito la parte más festiva de lo que es la agrupación de los fabricantes. Bueno, celebrar un centenario significa unas cuantas cosas, ¿no? Y una de ellas es que, bueno, primero tener un sector sólido, consistente, que ha prestado servicio a la sociedad durante más de un siglo tiene la asociación. La producción de cemento Portland en el país empezó en 1898, es decir, ampliamente ya vamos casi cerca de los 130 años. Y la verdad es que cuando uno cumple un siglo llega a la conclusión de que nuestro producto es imprescindible. Es imprescindible. Hay productos que aparecen y desaparecen en el mercado, pero la necesidad de contar con un producto que es accesible a todo el mundo, que lo tenemos en cualquier lugar, que no hay un afortunado que su territorio lo produce y que permite resolver las necesidades de la sociedad. Pensemos que todo lo que estamos produciendo está permitiendo que la gente tenga vivienda, permite que la gente tenga instalaciones, que tenga servicios. No podemos imaginar un mundo vivo, un mundo actual, sin la contribución del cemento del hormigón. Bueno, pues esto nos da, digamos, por un lado la satisfacción de pensar que estamos haciendo algo valioso. La siguiente cuestión es que nos pone el reto del próximo siglo, pero aunque algunos no lo veamos, sí que nos deja claro que vamos a tener un mundo con otras características. Vamos a tener que seguir resolviendo
problemas. Por cierto, a veces se piensa que el mundo del futuro es un mundo con menos hormigón. No hay nada más alejado de la realidad. No hay nada más alejado de la realidad. Vamos a un mundo de grandes ciudades, de muchas más grandes ciudades. Y nadie puede imaginar el conflicto de la construcción en una ciudad sin hormigón, sin cemento. Luego estamos planteando cuáles son los retos, y los retos tienen que ver con un producto que va a ser muy demandado y donde la innovación se convierte en una guía fundamental, porque tenemos que ser mejor desde el punto de vista medioambiental, tenemos que ser más inteligentes. Vamos a ver aplicaciones de inteligencia en la producción de cemento, pero sobre todo en la construcción en hormigón. Es decir, tenemos un mundo de retos por delante apasionante y que desde luego pensamos que durante mucho tiempo vamos a estar dando servicio a la sociedad. De hecho, ya han evolucionado muchísimo. De cuando yo era joven y estaba en la construcción ahora, vas a por cemento y te preguntan qué, y te dan un catálogo. Y tienen ustedes muy buenos vendedores que explican exactamente las características concretas de cada una de esas evoluciones, con lo cual han conseguido satisfacer no solo con el Portland, sino con muchos otros productos, muchas necesidades modernas, ¿no? Que eso es también tecnología. Totalmente. Quizás cuando las plantas de cemento algunas veces abren sus puertas, ¿no? Hacen jornadas de puertas abiertas. Y es interesante apuntarse a una jornada de puertas abiertas, porque quizás uno tiene una imagen de que una planta de cemento pues es algo un poco brutal, donde estamos utilizando minerales para hacer nuestro producto, y realmente, aparte de tener unas dimensiones que son fantásticas, pero cuando uno llega allí se la encuentra llena de robots, de pantallas, de ordenadores. Estamos hablando de un mundo muy tecnificado, muy, muy, muy tecnificado, y que cada día lo será más. Luego esa evolución que uno no la percibe fuera de fábrica, es bueno pasarse por allí de vez en cuando para darse cuenta lo mucho que hemos cambiado en las últimas décadas. Y lo que sigue evolucionando. Como bien decimos, a por otros 100 años. Tal vez usted y yo no lo veamos. También la vida evoluciona mucho y la salud también. Pero bueno, por si acaso, han dejado apuntados ya los elementos clave para estos próximos 100 años. Celebrando un siglo de la agrupación de fabricantes de cemento en España, su director general, Zaragoza. Gracias por atendernos. Un placer.